Bueno, como habíamos hablado, las funciones que tienen los riñones son múltiples y una de ellas decíamos que era la de regular el metabolismo hidroelectrolítico del medio interno del organismo. Y cuando se produce, ¿verdad?, una alteración de esa función, es lo que se da en llamar a esto una insuficiencia renal aguda. Entonces, les repito, insuficiencia renal aguda es la pérdida de la facultad que tienen los riñones de regular la homeostasis, o sea, el equilibrio interno del organismo, tanto hidroelectrolítico, etc., pero que se presenta en forma brusca, ¿verdad? Por eso es aguda, ¿verdad?, y no crónica. Entonces, la pérdida de regular esa homeostasis, el equilibrio en forma brusca, y que se va a manifestar, ¿verdad?, sobre todo por la oligoanuria, o sea, la secreción de la orina, que decíamos una de las funciones importantes entre las que secretaba el riñón. ¿Se acuerdan que decíamos que secretaba hormonas como la eritropoyetina, que estimulaba la médula ósea para producir glóbulos rojos, ¿verdad? Y que también producía los inhibidores de la enzima convertidora a la angiotensina, o sea, que tiene que ver con la función de control ahí de la presión arterial. Por eso que a veces cuando hay una nefropatía, decíamos, el enfermo renal termina siendo hipertenso tarde o temprano, así como un hipertenso tarde o temprano lesiona esa hipertensión en forma crónica, sobre todo si no lleva su buen tratamiento, va a lesionar esos riñones y lo va a convertir en un nefrópata también. Bueno, entonces vemos que se va a manifestar esa pérdida de la homeostasis, del equilibrio interno, por una oligoanuria. ¿Y esto qué va a traer? Al orinar menos, por supuesto, se van a acumular los desechos del metabolismo y se va también a tener líquido, ¿verdad? Entonces se va a manifestar esa oligoanuria por trastornos tanto desde el punto de vista hidroelectrolítico, o sea, de líquido, agua y electrolitos, sodio, potasio, etc., lo cual va a manifestarse como edema, como retención de líquido en el espacio intersticial, que decíamos, ya se acuerdan del edema que comienza por la cara, los párpados y va descendiendo, era pálido, frío, indoloro, descendente, ¿verdad?, y que dejaba agudez porque era un edema blando. Todas esas características tiene este edema renal, que uno al mirarle ya la facie, cuando entra a tu consultorio o en la sala cuando estás haciendo la recorrida con los enfermos, haciendo las visitas, se van a dar cuenta ustedes por la simple expresión de su facie. Y después, por supuesto, va a aparecer todo el resto del edema ya generalizado en la nasarca. O bien puede manifestarse por trastornos hemodinámicos, ¿verdad? Y acá, sobre todo, esa expresión de alteración del trastorno hemodinámico sería la hipertensión arterial, el aumento de la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, ¿verdad? Que por eso repetimos, todo enfermo nefrópata va a dar una hipertensión arterial, o sea, se convierte en hipertenso. Y viceversa, todo hipertenso, tarde o temprano, termina haciendo una nefropatía. O sea, la hipertensión tiene como órgano blanco no solamente al corazón, produciendo insuficiencia cardíaca, no solamente en el sistema nervioso, dando trastornos en el fondo del ojo, sino también produce, ¿verdad?, una repercusión a nivel renal y lo convierte a ese enfermo que era hipertenso previamente, ahora con los años, si lleva más un tratamiento de hipertensión, ¿verdad?, y se descompensa a una problemática ya a nivel del aparato urinario. Bueno, eso entonces sería el concepto de insuficiencia renal aguda. Ahora vamos a ver nosotros cuáles son las causas que llevan a esa imposibilidad de mantener el equilibrio. Y en forma práctica se clasifican en tres: causas prerrenales,
causas renales y causas posrenales. ¿Qué quiere decir? Primero, causas prerrenales. Quiere decir que el problema no está en el propio parénquima renal, en el propio riñón, sino que está antes de que se llegue el problema ahí en el riñón. Y ese antes, o sea, esa causa prerrenal sería, por ejemplo, una disminución del gasto cardíaco. O sea, el volumen de sangre que el corazón está enviando constantemente por toda la economía, ese flujo sanguíneo para nutrir los tejidos, porque le lleva los nutrientes, oxígeno, etc. Y entonces, en este caso, hay una disminución del gasto cardíaco. ¿Por qué hay esa disminución del gasto cardíaco? Por ejemplo, en un caso de un infarto miocardio, ¿verdad? En el cual ese corazón que está necrótico ya no puede cumplir bien su función de contractilidad y la presión de eyección ya no es lo suficiente y lleva una hipoxemia a nivel de todos los órganos, no solamente a nivel del riñón, pero sobre todo a nivel del riñón es lo que ahora nos compete a nosotros hablar. Entonces no se produce una buena filtración glomerular porque no hay un buen aporte de flujo sanguíneo. O en una insuficiencia cardíaca también disminuye el gasto cardíaco, ¿verdad? Insuficiencia cardíaca ya, esto van a hablar con la parte de la patología cardiovascular, entonces vamos a ir pasando porque si no va a ser muy extenso la clase, tenemos que condensar. Entonces es insuficiencia cardíaca otra de las causas. O por ejemplo algunas, porque no una solamente, sino hay varias arritmias cardíacas que pueden ser las causantes de una disminución de ese gasto cardíaco, ¿verdad? Y también un taponamiento cardíaco por una pericarditis. Taponamiento cardíaco es cuando hay una pericarditis importante con derrame importante de líquido a nivel del pericardio, del saco pericárdico, donde ustedes saben que normalmente hay una pequeña cantidad, ¿verdad?, que sirve como lubricante ahí entre las dos hojas del pericardio, la pancita y la visceral. Pero cuando aumenta esa cantidad de líquido en forma impresionante, verá que hay a medio litro, 300 centímetros cúbicos, lo que sea, eso le hace que ese corazón no se pueda dilatar, ¿verdad?, esta disminuye su expansibilidad y entonces entra en una disminución de su gasto cardíaco, y entonces es ese taponamiento el causante de que no haya un suficiente flujo a nivel de todo el organismo, no solamente a nivel del riñón, en todos los órganos ocurre este taponamiento, esta hipoperfusión, ¿verdad? Entonces, en este último caso, como le repito, por una hidropericarditis, un hidropericardio que aumenta por la inflamación del pericardio, por una virosis, una pericarditis virósica, etc., o por otras causas bacterianas, puede ser, entonces puede producir una dificultad para la buena funcionalidad de ese corazón. Entonces, no se produce un buen aporte de sangre al riñón y sufre por ese riñón. Otra causa prerrenal es la disminución de la volemia, o sea, el volumen de líquido que hay o que debe haber normalmente dentro de todo el aparato circulatorio, ¿verdad?, arteria y vena, ¿verdad? Y ¿cuándo se produce esta disminución de la volemia? ¿En qué casos? Por ejemplo, cuando hay una hemorragia aguda. Una hemorragia aguda como es la que hoy día vemos muy a menudo con este mundo tan convulsionado y acelerado, la gente corriendo aquí para allá, y sobre todo me refiero en este sentido a los accidentes de tránsito. Por ejemplo, más que nada estos motoristas, ¿verdad?, que cuando tienen un choque así salen volando, disparándose contra un cordón de vereda, contra una columna, golpeando el cráneo, hacen un traumatismo craneoencefálico, o, ¿por qué no?, una fractura de un miembro inferior, por ejemplo, que puede ser expuesta a la fractura, sale el hueso fuera de la piel y corta ahí el hueso al romperse ese hueso, ese peroneo, ese fémur,
corta, porque los extremos de la fractura son filosos y corta una arteria importante o una vena. Y resulta que mientras llega la ambulancia, mientras llega la policía, mientras llega el fiscal, mientras llega el forense o lo que sea, se tarda mucho tiempo y ese pobre enfermo está ahí, se está desangrando. Disminuye su volemia. Y ya cuando llega la ambulancia y lo lleva otra vez al hospital, etcétera, todos los imponderables por el camino, etcétera, esto, etcétera, llega ya prácticamente a veces hasta muerto. Entró en un shock hipovolémico. De ahí que cuando se pierde bruscamente 1 litro o más de sangre, sin reponerle enseguida, rápidamente, ese individuo va a entrar en un cuadro de shock llamado hipovolémico. Es lo que ustedes van a escuchar a menudo, murió por un shock hipovolémico. Pero ojo,